viviendo momentos muy difíciles en la economía, nadie sabe lo que puede pasar, porque todo está abierto, y la verdad que cuando uno piensa y concurre a lugares como visitar las góndolas, que uno lo hace con frecuencia con mucha gente, bueno, empieza a tener en cuenta hoy, empezando, si usted quiere, por la carne, ¿no? Que ya tiene realmente un precio exorbitante, porque los ingresos siguen siendo los mismos, porque el jubilado, eso que le aumentaron 23%, ya no sirve para nada, ya no venía sirviendo nada, porque hasta el sistema de ajuste de los jubilados ha sido risible. Macri lo hizo mejor. Creo que acá lo que está faltando es darse cuenta de que el jubilado no se le puede seguir usando la guita al ANSES para otras cosas, que aunque sean premiosas, pero bueno, lo cierto es que este es un escenario tan difícil. Lo tenemos en línea a Diego Seguí, que ha sido diputado provincial y concejal, es dirigente del GEM, y por supuesto está ahí Juntos por el Cambio. Buen día, doctor, ¿cómo va? Buen día, Carlos, un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué momento los que visitamos como vos, las góndolas, ¿no? Y especialmente, y creo que tu mamá, que es una mujer mayor que yo por lo pronto, y ha vivido un montón de crisis junto a tu papá, el doctor Miguel Seguí, ¿no? Sí, nosotros ya nos acordábamos con mi madre estrictamente lo que es, digamos, los fenómenos hiperinflacionarios. Hemos tenido otras crisis económicas, por supuesto que tenían otras características, pero concretamente, en términos técnicos de lo que es hiperinflación, esto que estamos viviendo, es decir, que no hay precio, Carlos, porque en definitiva la hiperinflación lo que genera es no saber, digamos, el precio de las cosas. Los supermercados, incluso hasta, yo me he dado cuenta, se niegan a remarcar, porque quizá esa remarcación sea todavía inferior de lo que significa la reposición del stock. Pero esta anécdota que te quería contar, decir, con mi madre, es que, bueno, se vivió en el 74, 75 el Rodrigazo como fenómeno hiperinflacionario, en el 89, en el último año del gobierno de Alfonsín, también se desató una hiperinflación, y bueno, esta otra vez estamos viviendo la misma situación. Son aumentos que empezamos a normalizar, Carlos, nos parece hablar sobre un 40% de aumento de la carne como si fuera una cifra normal, admisible. Vos que sos un periodista que lees información internacional, en España están preocupados porque la inflación ha subido del 2 al 3% anual, Carlos. Claro. Sí. Es un escenario fuera de control, en lo que los precios aumentan rápidamente, al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción de su patrimonio monetario. Creo que este es el concepto muy central, ¿no? Y mirá, para que sepamos y podamos hablar con la audiencia, es decir, el billete ese de 2.000 pesos que salió, yo siempre te lo cuento, yo los precios los sé porque hago las compras yo en mi casa, en un supermercado reconocido, bueno, que abastece también a precios mayoristas y minoristas, y me dicen las cajeras, me dice, doctor, que el casillero para el billete, necesitamos otro billete. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Porque le tienen que recoger, viste, cada tanto, levantar a las cajeras en efectivo. Y ciertamente, bueno, desaparecen billetes como el de 10, el de 20, están desapareciendo, Carlos. Claro. Porque no hay precios por ese decimal. Me lo decía, pero al mismo tiempo ya una compra con un billete de 2.000 pesos no es mucho. Sí, claro. Sí, claro. Relacionarlo con el precio de la carne. Eso te iba a preguntar. La carne. Entonces, cualquier persona tiene que llevar, ¿me entendés?
varios billetes de 2.000 para hacer una compra, si tiene una familia de 4 o 5 personas, en fin. Se ha desatado, claro, esto, y la gente todavía no cae, porque bueno, acá el gobierno provincial de San Juan ha anunciado que viene un aumento brutal en la luz, el más alto en los últimos años, y bueno, hay que entender que cuando vos aumentás ese tipo de cosas, digamos, que son esenciales y que hacen a la economía en general, como es la energía eléctrica, como puede ser la nafta, como lo va a hacer el gas, automáticamente eso en X plazo se traslada a precio, Carlos. Claro. Es decir, acá hay que esperar, es doloroso decirlo, pero acá hay que esperar un aumento en el transporte público, Carlos, a la brevedad. Claro. Porque naturalmente las empresas tienen que pedir un reacomodamiento al precio del transporte de pasajeros. Un efecto dominó imparable cuando estamos en hiperinflación. Y sí, con digamos, un ingrediente que quiera o no, en el efecto psicológico del mercado, por decirlo de alguna manera, que el mercado a veces la gente, uno denosta, y no, el mercado es toda la cadena, digamos, de producción y de distribución de insumos, ese es el mercado. Y finalmente nosotros como consumidores, lo que va a suceder, digamos, en este proceso electoral también agrega un ingrediente, Carlos, esto es real. Es decir, un gobierno que agoniza. Digo, esto no lo digo yo ya desde el punto de vista de análisis, sino me refiero a datos duros, es decir, electorales, Carlos. Claro. Electoralmente es un gobierno que está agonizando, que probablemente en las elecciones de octubre, quizás su fórmula, digamos, la que promueve el gobierno, no integre la posibilidad de llegar al balotaje. Entonces, no sé qué va a pasar el 23 de octubre. Claro, en esta economía la que siente, como estamos diciendo, ¿cuál es tu análisis después de estas pasos en la que ha quedado? Primero hay que decir que Milei ha sacado el 30%, no es que haya ganado, que ya dice que él no tuvo ningún tipo de interna, la tuvo la interna Massa con Grabois. Pero ¿cómo ves este escenario, Diego, para y qué tiene que hacer, sobre todo la provincia de San Juan, con un gobernador electo, para mejorar su performance mucho más? Pero a mi juicio siempre es necesario, en esta etapa para eso se ha hecho el espacio, hasta el 22 de octubre, bueno, para que cada uno mejore también su propuesta, estudie mejor sus ideas, y ponga en valor aquellas cosas que evidentemente le pueden dar un rédito. Acá no se soluciona cerrando el CONICET y tampoco arancelando la universidad, ¿no? A ver, son varias preguntas que me estás haciendo en tu alocución. Lo primero, admitamos, me parece que hay que hacer un reconocimiento a todos los analistas políticos y hasta incluso los encuestadores que apelan a una metodología técnica de pronóstico electoral. Nadie se imaginó, Carlos, esto hay que reconocerlo, el porcentaje que obtuvo Milei, es decir, a superar por algunos décimos el 30%. Me parece que todos le daban más cerca del 20%, incluso algunos le daban hasta una posibilidad de alcanzar un índice menor. Había cuenta de las elecciones provinciales, tantas que se habían adelantado, y Milei no había tenido tan buena performance. Dicho esto, bueno, ahora todos saben explicar un poco el motivo, buscan asignaciones. Yo voy a decir lo obvio, son millones de gente que han votado a Milei, entonces habrá millones de razones. Lo que sí me parece, luce, y esto te lo digo por experiencia personal, vos sabes, yo milito en Juntos por el Cambio, estuvimos apoyando a Patricia Bullrich, en especial en el departamento de Pocito, en carpintería, en la escuela Pedro Valdivia, una zona rural,
y en esa escuela Milei ha repetido, digamos, el mismo porcentaje que en general, en promedio tenido en la Argentina. ¿Qué explica esto? ¿O qué puedo yo decir de ese fenómeno? Y que lo evidente, es decir, ahí había una gran movilización del PJ en la lista de Uñac y de Gioja, una gran movilización para llevar gente a votar, es decir, colectivos, combi y remises, y claramente lo que han hecho es terminar trasladando electores en favor de Milei, es decir, porque han llevado más gente que la que después en las urnas reflejaban esas dos listas. Esto es un hecho, yo te lo puedo, sin ser encuestador, te lo puedo transmitir categóricamente. Ahora, bueno, se viene ahora la general, han quedado, digamos, es cierto que está Miriam Bregman y Schiaretti como candidatos, pero aparece, digamos, en la opción como 3 fórmulas con posibilidad de entrar al balotaje. Yo personalmente creo que, no sé, veremos, la gente quizá haya manifestado todo este fastidio económico del que estamos hablando, o una gran parte de los votos de Milei estén expresando eso. Algunos dicen, bueno, la gente ha caceroleado en las urnas. Yo particularmente creo que puede ser un fenómeno, pero lo que sí te digo, como algo inédito, es que el partido de gobierno me parece que va hacia el abismo. Yo creo que aún con lo que resta y en función de las noticias que vos acabas de dar, las que se conocen de aumento de precios, le van a poner a Massa en una situación, yo creo que va a perforar el porcentaje de votantes para abajo del que sacó. Vos me preguntabas finalmente, Carlos, y San Juan. Bueno, yo aprovecho esa pregunta para decirte algo que sí quiero decirle a los sanjuaninos. Si los sanjuaninos, en el orden de 200.000, votamos a Marcelo Rego gobernador. Si un poco más de 200.000 sanjuaninos convertimos a Marcelo Rego gobernador. Los sanjuaninos sabemos, tenemos experiencia durante muchos años, que lo que mejor le puede convenir a San Juan es un gobierno nacional del mismo signo. ¿Qué quiero decir? Le voy a poner nombre y apellido. Lo mejor que le puede pasar a San Juan, no a Marcelo Rego, sino a San Juan institucionalmente, es que Patricia Bullrich sea la presidenta de los argentinos, y al mismo tiempo que San Juan consagre sus legisladores en la provincia, me refiero a los senadores y diputados. Si nadie duda que las relaciones entre una provincia y la nación se dan en el Congreso. Si nosotros lo que mejor podríamos ser los sanjuaninos, si se votara con un sentido objetivo, lo estoy diciendo, Carlos, nadie puede pensar que yo lo digo desde la falta de neutralidad, y yo no la tengo. Vos sabés, milito en ese sector, pero te estoy dando razones objetivas de por qué hacerlo, ¿no? Sí, claro, y este razonamiento, esta explicación, hay que inscribirlo, que esto es un capítulo nuevo, es decir, es otra elección, así como la de mayo fue una elección, la de julio fue otra, la que viene será otra, y los comportamientos de la gente van en función también de la realidad económica. Ya falta demasiado para la elección y hay tantas cosas negativas en un electorado que le toca nada más y nada menos que su billetera, por caso los jubilados. Ayer hablábamos nosotros con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, y nos decía esto: ha sido perverso ese 23% anunciado por Massa. Bueno, eso cala hondo en la gente. No es tan fácil ahora con lo que tenemos, y además hay que decir categóricamente el efecto que tienen, y en esto ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer, el momento, digamos, de comunicación sobre la base de las reglas de juego de Internet, que son superadoras a los medios tradicionales. Esto también hay que decirlo. Sí, bueno, eso ya es un fenómeno, por supuesto, de la comunicación. Las redes sociales, quería decir. Sí, un fenómeno de la comunicación que, por eso te digo, en ese aspecto me parece
que es una lección para los expertos, no en mi caso, el fenómeno, es decir, esto de también de que las encuestas no pueden detectar este tipo de cosas, porque quizá lo hacen en base a estudios de lo que son los medios de comunicación clásicos y tradicionales, y aquí la gente claramente se está informando. No es que se haya dejado informar por los medios clásicos, ni la radio, ni la televisión, ni los diarios, pero también lo está haciendo por redes, Carlos, claro. La gente también se está comunicando y ahí hay un flujo de información, de transmisión, que bueno, que ha quedado afuera de toda posibilidad de encuesta, de medición. Fíjate que hubo una especulación, Carlos, que también le hicimos en estos micrófonos, de la cantidad de gente que podía o no ir a votar, y finalmente ha estado en los índices más o menos razonables para una PASO. Sí. Quizá algunos especularon con que iba a ir menos gente a votar. Uno anhelaría que fuera mucho más. Quedan muchos argentinos sin haber ido a votar, pero ha estado en el orden, digamos, el promedio general que en una PASO se tiene, es decir, más o menos 70%. Claro. Y la verdad es que cuando uno analiza el comportamiento del electorado, siguiendo tu línea de pensamiento, es bastante probable que el 22 de octubre vote más gente, ¿te parece a vos? Vuelvo a repetir, te pido una licencia porque no es muy democrático lo que yo voy a decir. Técnicamente hay 5 fórmulas presidenciales que va a tener el electorado en la mesa y como opción los argentinos, pero la gente, en términos, digamos, de posibilidades, ha detectado que han quedado 3 con posibilidades para un sistema de balotaje que admite a 2 en Argentina. Me parece que sí, que ya en esta instancia la gente requerida, convocada, es decir, a elegir su presidente, me parece que sí, que va a tener una mayor asistencia, Carlos, que en las PASO. Claro. Bueno, y ahí uno advierte, pensando en Patricia, Javier Milei y Massa, advierte que la situación del oficialismo está cada vez más debilitada, y ahora, siempre yo pienso, no en el mensaje oficialista de hacerte creer que cuando venga, como lo dice Massa, que cuando yo sea presidente voy a bajar la inflación, si no pudo hacer nada ahora, y lo ha reconocido públicamente, ¿no? Yo no entiendo, viste, cómo no sé. Yo lo veo a veces entrevistado a Massa por periodistas reconocidos en el orden nacional, y cómo no le señalan esta contradicción que vos indicás. Es imposible, es decir, él mismo admite estar en una tormenta, pero la tormenta no ha llegado, ¿me entendés?, de modo imprevisto, como puede ser un fenómeno meteorológico. Él hace un año que está en la conducción del timón del barco que dice conducir, hace un año. Es decir, claro, que él lo navega. Y desde que él tomó el timón, parece que filó para el lado de la tormenta. Estoy tomando sus propias palabras. Sí, no. Y él anuncia que se va a quedar hasta el diciembre. Yo no sé si eso le sirve. Se está nombrando a un tal Michel de la aduana que sería el sucesor de él, pero eso se dice, digamos, puertas adentro, no hay ninguna información oficial. Yo creo que la situación... Él en una entrevista anoche lo negó rotundamente. Bueno, vos de esto tenés muchos años. Cuando se niegan versiones mucho, ponete el sombrero porque te va a pasar algo, pero nada, no es para reírse, y la verdad que, Carlos, estamos hablando, yo quiero en esto pedirte permiso, volver al principio, decir, casi es lamentable porque, bueno, estamos hablando de la situación económica que conduce Sergio Massa, y está lastimando muchísimo a argentinos, pero por supuesto, claro, en la misma persona estamos hablando del candidato. Pero nada, es decir, a las personas que está damnificando, es decir, que está dañando y que está haciendo sufrir Massa, nosotros podríamos especular con que, bueno, cuántos votos más puede perder, pero esto yo permitíme no hacerlo, Carlos, porque en realidad
son lastimaduras muy grandes, ¿me entendés? Es decir, yo creo que la sociedad argentina va a quedar mal, es decir, después de una hiperinflación, Carlos, por eso te decía al principio, nosotros lo hemos vivido, de esto no se sale indemne, más allá de la situación electoral en la que nos encontramos. Es decir, lamentablemente, de acá no vamos a salir indemne, vamos a empezar a ver cosas como ese comerciante que dice, bueno, que prefiere perder ya definitivamente todas sus ganancias porque no soporta ver un jubilado que compra con 800 pesos un churrasco casi que es una lámina de una hoja de un cuaderno, sí, claro, para poder llevar y que se conoce comer ese churrasco una sola vez a la semana. ¿Me entendés? Entonces estamos en una situación delicada. La verdad que permitime, no, yo no estoy en la compraventa, gracias a Dios uno, yo siempre lo digo, uno tiene techo, tiene comida y gracias a Dios hasta salud para poder trabajar, pero la están pasando mal los argentinos, Carlos. claro. Y no hay un horizonte. Vos ponete a pensar, Carlos, esto lo asociamos con las elecciones del 22 de octubre. En términos económicos, para cualquier analista, yo te pido, vos tenés contactos, requerirlos, hacer entrevistas de acá a octubre, en términos económicos es una eternidad. Sí, claro. Es una eternidad. Cada lunes la gente en Buenos Aires está esperando a cuánto arranca el dólar y a cuánto termina el viernes, y esto no se sabe en qué va a terminar. Saca la cuenta, hasta el 22 de octubre, Carlos, son 8 semanas. Es así, y básicamente creo, Diego, que es importante estas reflexiones en orden no solamente a tener claridad en lo que está pasando, sino cómo se compromete el futuro. Ojo, hay que dar, bueno, ya lo decía Menem también, ¿no? Si decía la verdad no me votaba nadie, o tenía otros resultados, y creo que esa teoría sigue siendo un factor determinante, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Está bien, es cierto, eso es verdad, pero también es cierto, Carlos, que la verdad en un fenómeno hiperinflacionario se termina inocultable, es decir, se termina mostrando como evidente, y al mismo tiempo la impotencia en las medidas, vos mismo la estás diciendo. Alguna vez hemos tenido una charla junto contigo en la radio, lo conozco, cuando él te dice la esterilidad de los anuncios en ese sector ante el fenómeno inflacionario. Cualquier anuncio es una gota de agua en el mar. ¿Entendés? Entonces digo, acá ya no hay mucho que decir, Carlos. No queda mucho por decir, porque ¿qué se le puede decir a los argentinos si abrimos el diario? Y como te digo, si querés colgarlos, antes, cuando no existían las cuestiones digitales, lo que se hacía era hacer recortes, colgarlos, y esto es un anuncio tras otro de incrementos que son de cifras. Vuelvo a repetirte, mi hija está en España y me dice que en España discuten en términos políticos de la nueva gobierno que tiene que informar, y le achacan al gobierno el incremento anual de 2,3 a 3,1% de inflación. Si un incremento del 1% anual es objeto de discusión política. Y nosotros naturalizamos incrementos ahora del 40% de la carne, 20% de la luz. Ahora, Diego, el mapa político de San Juan, en particular, después de estas pasos, yo siempre insisto que esta otra elección no la peguemos con otras cosas, porque si arrancamos la de mayo, usted sabe, la gente sabe muy bien que ahí hubo un reparto inequitativo o a favor de Uñac, el intendentes y legisladores. Creo que eso además fue una elección atípica, pero me gustaría ver cómo está haciendo el mapa de San Juan, analizando los departamentos nuestros, ¿no? Sí, no son, claro, elecciones para los sanjuaninos. Es decir, en esto me parece que ha demostrado el sanjuanino
claramente entender que se están votando categorías de cargos políticos absolutamente distintas. Claro. Ya lo hemos dicho, yo creo que hay un único responsable en cuanto a esas dos elecciones que tuvimos para elegir que era lo mismo, es decir, era cargos provinciales. El único responsable de habernos llevado a esa situación fue Sergio Uñac, con su capricho absurdo, y yo no digo un consulto, esto te lo aclaro porque lo quiero ratificar, lo dije en estos medios. Él sí ha tenido el asesoramiento de profesionales, de la abogacía, que le debe de haber dicho que existía una altísima posibilidad de su impugnación, y aún así insistió con su candidatura. Esto es la verdad, se parece a un capricho. Nos llevó a 2 elecciones, cuando él finalmente ejerce la ley, lo que la ley le concede, que es sustituir en la fórmula a su persona por la del hermano. Creo que los sanjuaninos ya lo dijimos acá también en estos micrófonos, es decir, le dieron la respuesta clara de su magnífico error. Votaron, te repito, más de 200.000 sanjuaninos para consagrar a Marcelo Rego en la gobernación de San Juan. Y esto ya está resuelto. Entonces, por eso insisto y repito, no es a Marcelo Rego, porque no se trata de Marcelo Rego, esto no es una relación de amistad, lo quiero aclarar, es una relación institucional. A la provincia de San Juan, lo que mejor le conviene, puesto un gobernador de este signo político que es Juntos por el Cambio, lo que le convendría a San Juan es tener un gobierno nacional el mismo signo, y hoy eso lo encabeza Patricia Bullrich. Claro. Y al mismo tiempo que los sanjuaninos consagren en ese congreso a los legisladores de ese signo político. Te estoy diciendo una obviedad, esto lo quiero aclarar, lo repito, sí, yo milito en ese sector, pero estoy tomando las palabras que alguna vez el justicialismo ha dicho. ¿Por qué había que votar a candidato del justicialismo cuando había un gobierno justicialista en la nación? Estoy diciendo lo objetivamente decible en estos casos. Tal cual. Bueno, por último, y ya fuera de lo que es lo electoral, porque sos abogado, porque conoces lo que es el foro de abogados de la provincia de San Juan, hubo una asamblea muy interesante en la antevíspera, en la cual más de 500 abogados matriculados que concurrieron a esa asamblea rechazaron una iniciativa ética que me parece que fue un buen comportamiento de tus colegas en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí hay dos cosas que decir, una respecto al procedimiento y otra al fondo. El procedimiento, la verdad que fue un consulto, es decir, un intento de un proyecto, digamos, un anteproyecto de ley, porque finalmente esto tenía que ser resuelto, pero nada, en consulto, es decir, había gente, te lo quiero aclarar, que ha asistido a la asamblea sin conocer los términos de lo que se tenía que discutir y finalmente resolver. Se ha tenido que hacer una lectura, poner en conocimiento de qué se trataba. Esto da muestras de que quienes impulsaban esa idea no han democratizado, digamos, el consenso que requiere una norma que nada más y nada menos va a establecer las sanciones para quienes no ejercen éticamente la profesión. Es decir, ahí ha habido un déficit de una gestión que quizás se está yendo, bueno, y ahora, en el fondo de la cuestión, absurdo, porque en realidad yo esto lo decía entre mis colegas, en San Juan, como muy pocas provincias, Carlos, en la Constitución de los 85-86, lo que le dio a los sanjuaninos, en el caso del colegio, el nombre foro, pero se lo quiso cambiar a foro, pero es colegio profesional, digamos, es darle un estatus por sobre cualquier otra de las profesiones. Pero ¿por qué? ¿Por qué en los abogados es el único, digamos, colegiatura, se llama foro, repito, pero es la única colegiatura que tiene jerarquía y estatus constitucional en San Juan? Porque, por dos razones, porque tiene integrantes en los organismos que designan jueces o destituyen jueces, es decir, está involucrado con el Poder Judicial.
¿Y para qué te digo esto? Porque a veces, antes que juez, ¿sabés qué es lo que hay? Un abogado, Carlos. Claro. Y esto les cuesta entender a quienes están en el ejercicio de la magistratura. Antes de ser jueces, han debido ser abogados. Y muy particularmente, para haber llegado a ese cargo, tuvieron que ser sometidos a un trámite en que algún colega ha tenido la opción de dar mérito sobre su aptitud o no para ser juez. Aquí eso parece no entenderse. Entonces, con esta ley tenía ciertas aristas que lo que hacían era subordinar el ejercicio profesional a la magistratura y no es así, no es así, porque vuelvo a repetirte, el ser magistrado es una cuestión circunstancial. Vos, el día que juraste en el foro de abogados, te vas a morir en esa condición. Magistrado puede dejar de ser, Carlos. Claro. De hecho, es removible el cargo, ¿se entiende? Claro, obvio. No, pero que este capítulo que estás dando se inserta así claramente sobre que hay 14 cargos de jueces en la provincia de San Juan que se quieren designar en esta etapa. Y esto, ¿por qué te lo marco? Y bueno, porque ahí el Consejo de la Magistratura, es decir, todo lo que significa la designación de jueces y magistrados en general, debe hacerse sobre la base de las reglas de juego que están planteadas, y no con designaciones de naturaleza política. Por supuesto, no, y son cuestiones institucionales que, digo, en un gobierno, tanto en el nacional como en el provincial, que ya categóricamente, es decir, en el provincial se puede decir se va, el nacional, bueno, está bien, tiene esta instancia del 22 de octubre, ahí sabremos definitivamente si entra o no vota, pero en el caso de San Juan Carlos ya está resuelto. Un gobierno, no lo quiero decir hiriendo a nadie que agoniza, estoy diciendo un gobierno que tiene un mandato cumplido ya, porque estamos hablando de días. Entonces, claro, tomar decisiones que trascienden al 10 de diciembre en adelante, me parece que no es prudente, Carlos. Claro, claro. Y sobrevuelan, lamentablemente es así, lo hablaba con quien ha sido presidente del foro, Marcelo Arancibia, sobrevuelan esto nombres de personalidades de este gobierno, como el caso de Carlos Lorenzo, que ya está figurando con signo de pregunta como futuro camarista. Sí, termina convirtiendo el Poder Judicial como una agencia de colocación ante la caducidad del ejercicio de cargos políticos, Carlos. Eso te quito, digamos, no. Lo digo yo, y no, Carlos, lo que digo, está mal eso, Carlos. No es el Poder Judicial para eso, Tal cual. Bueno, habrá que ver cómo sigue. Ya por lo pronto fue rechazada la iniciativa. Veremos cómo sigue la historia de un directorio. Este directorio tiene fecha de vencimiento como todo. ¿Cuándo se va a este directorio? Y este año antes del fin de año hay que renovar. No te olvides que los abogados renovamos por mitades, digamos. Claro. Sí, tema. Claro. Perfecto. Bueno, con mayor razón entonces. Diego, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, te mando un abrazo, Carlos, un saludo a la audiencia. Gracias, muchas gracias. Ahí con nosotros Diego Seguí, abogado, pero también Diego Seguí fue diputado provincial y concejal de la capital, tiene suficiente experiencia política, actúa en el Punto por el Cambio, proviene del GEM, de manera que queríamos también tener su punto de vista respecto de un tema que sigue siendo preocupante, sobre todo para los matriculados que están pensando que, bueno, se fuman chances. ¿Quién puede imponer lo que quiere para un matriculado, para un abogado, que si tiene chance por sus condiciones, sus aptitudes de ser juez, bueno, que tenga la chance de participar como todos? Muy bien, señoras y señores oyentes, nos estamos